Hoy nos toca el tema número 6 de ese retiro de autoestima sana para parejas y novios. El tema número 6 se llama comunicación sana en pareja, cómo aprender a hablar sin herirnos y escucharnos sin defendernos. El texto base va a estar en Santiago 1:19 y Proverbios 18:21. Santiago 1:19 nos dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y el libro de Proverbios 18:21 nos dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Qué textos tan lindos. El día de hoy vamos a hablar entonces de cómo aprender a comunicarnos. Estamos en ese retiro de autoestima sana para parejas y novios. Es que muchas parejas no terminamos por falta de amor, sino que terminamos por una falta de comunicación sana. Terminamos no porque no nos amemos, sino porque no sabemos expresar ese amor. Hemos visto que muchas veces hablamos desde nuestra herida de la infancia, escuchamos desde la defensa, vamos respondiendo con orgullo, y entonces una conversación sencilla, trivial, ahí en pareja, se va a convertir en una guerra emocional. No siempre el problema es lo que decimos. Muchas veces el problema es cómo lo decimos, cuándo lo decimos, desde dónde lo dijimos. Es que hay palabras que construyen hogar y hay palabras que van destruyendo años de confianza. Una frase, hermano, puede sanarnos, pero también una frase puede romper profundamente nuestra relación. Por eso la comunicación no es solo hablar, sino que tenemos que aprender a amar con esas palabras. Hoy Santiago 1:19 nos da un texto tan lindo que nos dice que tenemos que ser prontos para oír. La mayoría de nosotros, hermano, queremos ser escuchados, pero pocos queremos escuchar de verdad. Hemos visto en otras predicaciones que escuchar no es esperar nuestro turno para responder, sino que escuchar es entrar en el mundo emocional de nuestra pareja. Escuchar es preguntar, ¿qué hay detrás de esa reacción? ¿Qué hay detrás de esa reacción de mi pareja? Y no solo ¿por qué reaccionaste así? Tenemos que preguntarnos qué hay detrás de esa reacción y no solo preguntarnos por qué reaccionaste de esa forma. Muchas discusiones no nacen de un tema visible, sino que van naciendo de emociones que no hemos logrado entender. Detrás de un enojo puede haber miedo, detrás de un silencio puede haber tristeza, detrás de una crítica puede haber una herida y detrás de la frialdad puede haber un cansancio emocional. Entonces escuchar con amor significa ver más allá de las palabras, no para ganar una discusión, sino para cuidar el corazón. Qué lindo ese texto de Santiago 1:19 que nos invita a que seamos prontos para oír y lentos para enojarnos y lentos para hablar. También ese texto de Proverbios 18:21 nos dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Nuestras palabras nunca son pequeñas, esas palabras que decimos pueden convertirse en un refugio, en una herida, en un impulso, en un trauma, en un momento de paz o incluso en inseguridades. Muchas personas recordamos durante años solo una frase dicha en un mal momento. Por ejemplo, escuchamos, no sirves, siempre arruinas todo, ya no te soporto.
eres igual que tu padre. Palabras de esa forma no se olvidan fácilmente. Por eso, hablar con amor no significa que evitemos la verdad. Significa decir la verdad pero sin destruirnos, decir la verdad con amor. Una corrección sin humillación, una sinceridad pero sin crueldad, una firmeza sin violencia. El amor no grita para ser escuchado, el amor habla desde la verdad. Pongamos un ejemplo, un caso emocional real de una muchacha que se llama Andrea. Ella decía, mi esposo nunca me escucha. Pero cuando ellos hablaban, ella comenzaba atacando y le decía a su esposo, tú nunca cambias. Tú siempre haces lo mismo. Tú jamás me entiendes. Y entonces su pareja siempre se defendía. Ella se frustraba más y ambos terminaban heridos. El problema no era solo el tema, sino que era la forma. No se puede sanar una herida, hermano, cuando usamos la misma espada que la causó. Para ir entendiendo un poquito más cómo aprender a comunicarnos en pareja, vamos a ver una metáfora terapéutica que se llama el puente y el martillo. La comunicación puede ser de dos cosas, un puente o un martillo. Con un puente llegamos al corazón de nuestra pareja. Con un martillo solo rompemos más ese corazón. Muchos de nosotros queremos cercanía, pero usamos martillos emocionales. Usamos sarcasmo, gritos, ironía, un silencio castigador, desprecio. Y eso nunca va a construir intimidad, solamente distancia. Hoy es un momento para que nos preguntemos entonces, ¿cómo es nuestra comunicación? ¿Es como un puente donde llegamos al corazón de nuestra pareja? ¿O como un martillo para romperlo más con sarcasmos, con gritos, con ironía? Y hay 5 señales que nos dicen si tenemos una comunicación tóxica. La primera señal es gritar para ser escuchado. Cuando gritamos para ser escuchado, cuando el volumen reemplaza la madurez, esa es una señal de comunicación tóxica. La otra es usar el silencio como castigo. Cuando usamos el silencio como castigo, eso no es paz, sino que es una manipulación emocional. Ahí estamos mostrando que hay una señal de que nos estamos comunicando de una forma no adecuada. Cuando nosotros generalizamos, cuando decimos siempre haces lo mismo, tú nunca haces caso, todo te sale mal o nada te sale bien, hermano, eso hiere más que ayuda, hiere más que ayudar. Otra forma de comunicación tóxica es sacar el pasado en cada discusión. Nosotros sacamos siempre la misma historia. Eso no es un diálogo, sino que es una acumulación de resentimiento. Hemos ido acumulando todo eso y cada palabra la va a despertar. Y por último, cuando escuchamos solo para defendernos, cuando escuchamos no para escuchar a nuestra pareja, sino para defendernos y sacar argumentos y no para comprender, ahí estamos hablando de una manera tóxica. Hoy es un momento para que con nuestra pareja hagamos una dinámica que se llama hablar desde el corazón. Aprendamos a hablar desde el corazón. Cada uno vamos a decir esta frase: cuando pasa esto, yo me siento... Por ejemplo, hermano, puede ser: cuando llegas tarde, no vas a decir, por ejemplo, no cuando llegas tarde, sino que vas a decir, hermano, nosotros casi siempre decimos no cuando llegas tarde, sino que vamos a decirlo cuando llegas tarde sin avisar,
Mira, hermano, cuando pasa esto, cuando llegas tarde sin avisar, yo me siento poco importante. Cuando llegas tarde sin avisar, yo me siento poco importante. Qué dinámica tan linda. Eso cambia completamente la conversación, porque ahí no acusamos, solo expresamos nuestras emociones. Eso nos llevaría por lo menos unos 5 o 10 minutos. Cuando llegas tarde sin avisar, yo me siento poco importante, pero podemos poner me siento un poco abandonada, triste, porque no me escuchas. Yo necesito que me escuches. La frase que tú quieras, hermano, que lleve cuando pasa esto, yo me siento. Y después de esos 5 o 10 minutos vamos a ir aprendiendo unos ejercicios para mejorar nuestra comunicación en pareja. El primer ejercicio se llama cambiar el lenguaje. Transformar frases hirientes en frases sanas. Por ejemplo, hermano, en vez de decir nunca me entiendes, en lugar de decir nunca me entiendes, vamos a decir me gustaría sentirme más escuchado. Me gustaría sentirme más escuchado. En vez de tú siempre fallas, podemos decir esto me dolió y necesito hablarlo, mi amor. Esto me dolió y necesito hablarlo. Hermano, aprendamos a transformar frases hirientes en frases sanas. También podemos aprender a escuchar activamente. Durante 10 minutos, uno de los cónyuges habla, el otro no interrumpe, solo escucha y después se responde. Lo que entendí que sientes es, y repite todo lo que él escuchó. Y eso, hermano, evita muchos malos entendidos. También podemos hacer un ejercicio que se llama el ayuno de palabras tóxicas. ¿Qué necesidad tenemos de ese ayuno de palabras tóxicas? Más que dejar de comer chocolates o de comer carne un Viernes Santo, necesitamos nosotros ayunar de palabras tóxicas. Durante 7 días propongámonos eliminar de nuestro vocabulario el sarcasmo, los gritos, el desprecio, las burlas, las ironías destructivas y reemplazarlas por verdad con amor. Hoy es un momento para que nos preguntemos ahí en pareja, ¿escucho para entender o para responder? Esto nos va a hacer un examen de cómo nos estamos comunicando. ¿Hablo desde el amor o desde la herida que tengo? ¿Uso palabras que construyen o destruyen? ¿Grito cuando no sé comunicarme? ¿Uso el silencio como castigo? ¿Saco el pasado constantemente? ¿Generalizo con siempre y nunca? ¿He aprendido a pedir perdón por mis palabras? ¿Mi pareja se siente segura cuando habla conmigo? ¿Estoy dispuesto a aprender una nueva forma de comunicarme? Qué examen tan complicado, hermanos, por Dios. Tenemos que pedirle a Jesús la gracia y la llenura del Espíritu Santo para poder aprender a comunicarnos sin sarcasmos, sin gritos, sin desprecios, sin burlas, sin ironías. Tenemos que aprender a escuchar activamente a nuestra pareja y después repetirle lo que ella quiso decir. Le decimos lo que entendí que sientes es. También tenemos que cambiar nuestro lenguaje. En lugar de decir frases hirientes como nunca me entiendes, tenemos que aprender a decirle a nuestra pareja me gustaría sentirme más escuchado. En lugar de decir tú siempre fallas, tenemos que aprender a decir esto me dolió y necesito hablarlo. Hermano, tenemos que aprender a hablar desde el corazón
Tenemos que aprender a decirle cuando llegas tarde sin avisar, yo me siento poco importante, en lugar de decirle cuando llegas tarde, cuando pasa esto, yo me siento. Tenemos que decir, no decirle, tú siempre llegas tarde y me tienes abandonada. En lugar de eso, hermano, tenemos que aprender a hablar desde el corazón, tenemos que aprender a escucharnos, no solo para defendernos. Ya no saquemos el pasado en cada discusión, ya no hagamos generalizaciones como siempre, nunca, todo, nada. Tenemos que aprender a usar el silencio no como un castigo, sino como paz, ya no como una manipulación emocional. Y tenemos que ir aprendiendo también a no gritar para ser escuchados, porque con amor no importa el volumen. Tenemos que aprender a ser más puentes que martillo. Y hoy, hermano, entonces ahí, pensando en esos textos de Santiago 1:19, que nos dice que tenemos que ser prontos para oír, lentos para enojarnos y lentos para escuchar, lentos para hablar. Y con ese texto de Proverbios 18:21 que nos dice que la vida y la muerte están en la lengua. Hoy es un momento que nos preguntemos si damos vida o damos muerte a nuestra relación. Y ahí, hermano, entonces, de la mano de nuestra pareja, frente a Jesús, hoy es un momento para decirle, Señor Jesús, hoy reconozco que muchas veces he herido con mis palabras, he hablado desde el enojo, he reaccionado desde mis heridas, he gritado donde debía escuchar, he callado donde debía sanar, he usado palabras como armas en lugar de usarlas como puentes. Perdóname. Enséñame a comunicarme con sabiduría. Dame mansedumbre, dame paciencia, dame dominio propio, que mis palabras traigan vida, que mi voz no destruya, sino que restaure, que mi silencio no castigue, sino que refleje prudencia. Haz de mi relación un lugar seguro para hablar, para escuchar y para crecer. Que aprendamos, Señor Jesús, a amarnos también con la forma de hablar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, una frase final para esta predicación. No todo se resuelve hablando más. No todo se resuelve hablando más. Muchas veces se sana aprendiendo a hablar mejor. Digámosle a nuestra pareja, hermano, no todo se resuelve hablando más. Muchas veces se sana aprendiendo a hablar mejor. Y con eso en mente, sigamos aprendiendo a comunicarnos de la manera que el Señor nos está enseñando.